Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este martes 8 de septiembre. Estamos en vivo a las 7 en punto de la noche. Les agradecemos que nos acompañen y que se informen con nosotros. Soy Ernesto Rivera. Quiero iniciar la edición de hoy con un saludo muy especial para todos y todas las colegas periodistas. Hoy el mundo celebra el Día Internacional del Periodista y es una fecha que honra el trabajo y la valentía de personas que en todos los continentes exponen muchísimas veces su vida y su estabilidad para investigar, para descubrir la información que incomoda a los poderosos, para confrontar datos, para verificarlos, para cubrir guerras, epidemias, golpes de Estado, huracanes, para sacar a la luz la información que la ciudadanía necesita conocer y también para llevar información confiable y profesional al público. El periodismo es una necesidad de la sociedad y debe ser defendido por ella. Así que desde aquí, desde la Televisión Pública de Costa Rica, los periodistas de Canal 13 enviamos nuestro respeto y agradecimiento por su trabajo a periodistas de todo el mundo. Salud, colegas, gracias por su valioso trabajo. Tenemos muchas noticias para compartir con ustedes, así que vamos directamente a ver nuestros titulares. Adelante. Más de la mitad de casos de COVID-19 están relacionados con actividades sociales y familiares. Hoy se registraron 1.117 casos nuevos del virus y 21 lamentables fallecimientos. En Costa Rica, la fertilización in vitro no se aplicó durante 19 años, dejando secuelas en las parejas que acudían a la Caja Costarricense de Seguro Social para un procedimiento de este tipo. Hoy le traemos la segunda entrega de una serie de reportajes. El mundo celebra este 8 de septiembre el Día del Periodista. Fecha se conmemora en honor al fallecimiento de Julius Fučík, escritor y periodista checoslovaco que fue ejecutado por los nazis en 1943. Empleadores de Costa Rica prevén un clima de contratación levemente mejor para este último cuatrimestre del año, es decir, un 6% espera incrementar sus planillas. Así lo reveló la encuesta realizada por Manpower. Costa Rica está muy cerca de llegar a un colapso de sus unidades de cuidados intensivos. Así lo informó este martes el ministro de Salud, Daniel Salas. Salas hizo un llamado a la población para que extreme las medidas sanitarias y respete las burbujas sociales. Esto porque el país atraviesa una de las fases más complejas de la pandemia. De acuerdo con el reporte epidemiológico, este martes se registraron 1.117 nuevos casos de COVID-19, además de 21 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, para un total de 49.897 casos confirmados de COVID-19 desde que inició la pandemia, en edades entre los 0 y 100 años. Además, 8.951 personas ya han sido recuperadas, 500 personas están hospitalizadas y 263 están en cuidados intensivos. Además, se registran 531 fallecidos. El ministro de Salud, Daniel Salas, hizo un llamado a la ciudadanía para seguir respetando las medidas sanitarias, debido a que Costa Rica atraviesa una fase compleja de la pandemia. Y yo sí quisiera aquí agregar rápidamente, cuando hablamos de que es necesario que la gente trabaje, que es necesario que la gente lleve sustento a sus hogares. Cuando hablábamos de que Costa Rica trabaja y se cuida, no es un eslogan que suena bonito, tiene que convertirse en una realidad. Las actitudes responsables que tenemos que asumir en medio de esta pandemia deben ser manifiestas en todo momento. Si bien estamos permitiendo, o más bien dejando que la gente trabaje,
en gran parte de los sectores. Ustedes ven también que la parte sanitaria está enfrentando una situación muy difícil. Y recordemos que cuando esto se satura, no es que se satura y se queda saturado, sigue aumentando, sigue habiendo más casos graves que van a ocupar más ventiladores mecánicos, más camas de hospital en UCI, cuando no hay disponibilidad. El ministro Salas indicó que si el ritmo de contagio sigue, en pocos días se podría alcanzar un colapso en las unidades de cuidados intensivos. Posiblemente ya muchos están cansados de escuchar esos mensajes reiterados, pero eso es lo que tenemos, esa es la realidad que afronta el mundo. No es algo impuesto, no es algo que nadie quiso, lo tenemos. Y en la medida que seamos responsables y podamos asumir nuestra cuota de responsabilidad, que todos y todas la tenemos, podemos evitar que exista este colapso que pareciera que ya está muy cerca de ocurrir. Tenemos 65% de las unidades de cuidados intensivos ocupadas para COVID. Así que los alentamos y esperamos lo mejor, que esta pandemia saque lo mejor de cada uno y una de nosotros, no lo peor. Salas llamó a seguir respetando las burbujas sociales, debido a que incumplirlas representa un riesgo para todas las personas. 5 cantones pasaron de alerta amarilla a alerta naranja por un aumento significativo en los casos de COVID-19 durante los últimos días. El Ministerio de Salud y la Sala de Situación Nacional determinaron un aumento significativo de casos desde 116 hasta 866% más en los cantones de Belén, Montes de Oro, Limón, Garavito y Osa, por lo que estos 5 cantones cambiaron su condición de alerta amarilla a alerta naranja. A partir de este 9 de septiembre iniciará la fase de apertura controlada de los establecimientos que cuenten con el permiso sanitario de funcionamiento para atender al público en un horario de lunes a viernes desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche y los fines de semana de 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, respetando el 50% de su capacidad máxima de aforo. También se mantiene el cierre de actividades de muy alto riesgo, como eventos de concentración masiva, bares, casinos, entre otros. Las salas de eventos para actividades empresariales o académicas podrán funcionar con un máximo de 75 personas y las mascarillas se deberán utilizar de forma obligatoria en espacios cerrados. Entonces el modelo de reapertura controlada lo que busca es que en función del riesgo que tenemos en cada uno de los territorios podamos administrar y dosificar esa reapertura. No significa un libertinaje. No significa, ahora ya esto pasó, por eso he dicho, esto es una realidad, esto está pasando, tenemos que entender que sigue pasando y que siguen los casos creciendo. Entonces, aquellos cantones que implementen aquellas actividades específicas, comunidades y cantones que implementen ese tipo de factores mitigadores del riesgo, pueden abrir más actividades. Tras la declaratoria de alerta naranja y el aumento de los casos en el Cantón Central de Limón, las autoridades locales hicieron nuevamente un llamado a la población para que se eviten aglomeraciones, como las que se presentaron el pasado domingo en Playa Bonita y Playa Piuta. Hacemos un llamado a toda la población para que tome conciencia de estos actos, de la importancia de no generar aglomeraciones, pero sobre todo, hacemos un llamado de conciencia. La salud de los limonenses no es un juego. Esto es algo temporal. Lo superamos juntos, unidos, pero sobre todo obedeciendo las disposiciones del Ministerio de Salud. Por otro lado, los cantones de Acerrí, Poás y Corredores cambiaron su categoría a alerta amarilla. La Cámara Nacional de Transportes recuerda que a partir de este miércoles el uso de la mascarilla en el transporte público será obligatorio. El cumplimiento de esta medida será más riguroso a partir de mañana, fecha en que comenzará la fase de apertura controlada en todo el país. La careta debe ser utilizada únicamente como complemento a la mascarilla, por lo que en caso de que los usuarios porten solo la careta, se les pedirá la mascarilla para que puedan subir al autobús. Para verificar el cumplimiento de esta disposición, la Cámara Nacional de Transportes solicita apoyo a la fuerza pública y a las policías municipales.
A partir del día de mañana comenzará a regir la nueva disposición emitida por el Ministerio de Salud en relación a que todos los usuarios del transporte público deberán utilizar de manera exclusiva y obligatoria la mascarilla. En este sentido, el uso de la careta queda como opcional y accesorio al uso de la mascarilla. Todos los conductores tienen la instrucción de que solamente podrán viajar en las unidades quienes porten o dispongan de este dispositivo, ya que se trata de un lineamiento de salud y además fue publicado el decreto respectivo. Recordamos a los usuarios que estos mecanismos son mecanismos de protección en el uso de mascarillas, sobre todo tratándose de la salud de cada uno de los costarricenses. Les recordamos además que estaremos a la espera de eventuales medidas de excepción que se puedan establecer. El 17 de julio se inauguró la Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad, centro donde se realiza la fecundación in vitro en Costa Rica por parte de la Caja. No obstante, para llegar a este punto, Costa Rica recorrió un camino que se extendió por 19 años. Esta es la segunda parte de un reportaje especial de Costa Rica Noticias sobre la fecundación in vitro. Veámoslo. El 14 de octubre de 1995 nació el primer bebé por fecundación in vitro en Costa Rica. La técnica se practicó en el país durante 5 años, desde 1995 hasta el año 2000. Pero el 15 de marzo del 2000, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia en la que anuló el decreto presidencial que hacía posible la aplicación de la fecundación in vitro en Costa Rica. Se dan ustedes cuenta cómo un organismo como la Sala Cuarta puede hacer semejante barbaridad que dejó durante muchísimos años a muchas mujeres sin poder ser mamás. O sea, la justicia puede fallar. Esto es un ejemplo clarísimo. En adelante, la aplicación de esta técnica quedó prohibida en Costa Rica por años, hasta el 28 de noviembre del 2012, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en la que obligó al Estado costarricense a restablecer la aplicación de la fecundación in vitro. El argumento que motivó a la Sala Constitucional de Costa Rica a decir que no debía haber in vitro en Costa Rica era que decía que la Constitución Política de Costa Rica dice que la vida humana es inviolable, que la Convención Americana de Derechos Humanos dice que la vida humana comienza desde la concepción. Una palabra muy interesante. Todos los jueces históricamente a nivel internacional han creído que concepción es fertilización y no es fertilización. Fertilización es fertilización. Concepción es la implantación del embrión en el útero, que es totalmente diferente. Los argumentos de los sectores conservadores que se oponían a la técnica en Costa Rica versaban sobre el hecho de que para realizar esta técnica tenían que desechar embriones que podían llegar a ser vida, pero otros especialistas consideraban que este argumento no tenía validez. El embarazo no empieza en la fertilización. Empieza cuando se le implanta al útero un embrión, o más de un embrión. Entonces, ese concepto lo entendió así la Corte. Y dijo, no, un momentito, porque aquí, en Costa Rica, decía, la vida humana empieza desde la concepción, queriendo ellos decir que concepción era fertilización, y era un error. Ellos, incluso, había ignorancia. Concepción es implantación en el útero, no es fertilización. Entonces, la Corte dijo, efectivamente, la vida humana comienza con la implantación. ¿Por qué? Porque un embrión humano, un óvulo fertilizado, sin el útero a dónde caer, no va para ningún lado.
Pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó al Estado costarricense a habilitar de nuevo la fecundación in vitro en el 2012, Costa Rica recorrió un largo camino de trabas entre discusiones políticas, decretos, proyectos de ley y normas para que esta técnica fuera una realidad de nuevo. Este periodo se extendió por 6 años más. Después del 2012, pues fue un camino bastante complejo, por decirlo menos, en donde hubo muchísimos ataques cuestionando el Estado de Derecho, cuestionando el sistema interamericano de derechos humanos. Y entonces creo que eso es muy importante, ¿verdad? Porque justamente nos lleva a también tener elementos para poder entender por qué hubo una resistencia, incluso ya después de que, a través de, digamos, de todo el proceso con la Sala Constitucional, ¿verdad? Y que eventualmente, pues, se logró ya a nivel nacional, digamos, ese reconocimiento, por así decirlo, ¿verdad? Eso pues en realidad fue nada más un ejemplo de lo que iba a venir después, porque efectivamente en términos formales tenemos una fecha, pero después vino la otra parte porque claramente tenía el Estado que invertir, dado que faltaba preparación, faltaba, digamos, incluso infraestructura, etcétera, ¿verdad? Y además de eso tenemos otras barreras, como por ejemplo el tema de la resistencia del personal de salud para poder, digamos, implementar algo. Finalmente, tras años de luchas, la Caja Costarricense de Seguro Social inauguró la Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad el 17 de julio del 2019. No obstante, ¿cómo afectó la no aplicación a las parejas? Y creo que, de nuevo, por un tema también económico y también de control sobre los cuerpos de las personas, se ha limitado el acceso a esta fertilización in vitro. Si me estabas comentando que tenemos una pareja que desde el 2014 está tratando de acceder a esto y estamos en el 2020, pues a mí me queda demostrado que si han pasado 6 años, que además el tiempo es vital para acceder, digamos, a este tipo de técnica, ¿verdad? Porque claramente tenemos un reloj biológico que es imposible de detener. Entonces, realmente las parejas que llegan a la fertilización in vitro tienen el tiempo contado, no pueden esperar más, al punto que las mismas víctimas, en el caso de Octavia Murillo, ¿verdad? Con la condena de Costa Rica, la gran mayoría ya no tenían tiempo, o sea, ya no pudieron acceder a esta técnica médica, aunque el fallo fue positivo. Aunque las secuelas de estos 19 años de no aplicación en Costa Rica, los temores, los estereotipos y los tabúes en torno al tema aún persiguen a las parejas. ¿Cómo se han enfrentado a la sociedad estas parejas con problemas de fertilidad en Costa Rica? Esto se lo contamos en una nueva edición de Costa Rica Noticias. La sección de Cámaras Viales es presentada por CONAVI, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. Y a las 7 de la noche con 18 minutos vamos a echar un vistazo por el estado del tránsito en la capital. Estamos viendo imágenes de la Ruta 1 en Heredia, en el sector de Real Cariari. El tránsito se ve fluido, unas condiciones de rodaje óptimas, el piso bastante seco, muy buena visibilidad en este sector. Nos movemos ahora a Circunvalación, a la rotonda de San Sebastián. El tránsito está también fluido, hay automóviles en la calle, bastantes, pero la circulación es ágil, la superficie de rodaje se ve húmeda, pero en buenas condiciones y hay buenas condiciones de visibilidad. Ruta 2 en Cartago, por el sector de La Lima, tránsito muy fluido, condiciones holgadas para circular, superficie de rodaje seca y buena visibilidad
Estas son las condiciones en distintos puntos de la ciudad capital. La sección de cámaras viales fue presentada por CONAVI, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. Costa Rica necesita movilidad. Por eso en CONAVI nos comprometemos y avanzamos para mantenernos en movimiento con grandes proyectos para mejorar la vida de todos nosotros. Acceso de contenedores de Moín, Circunvalación Norte, Carretera a San Carlos, Puente de Lindora, Puente de Saprissa. Por eso agradecemos su paciencia. CONAVI, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. En este momento hacemos nuestra primera pausa comercial, pero no se vaya, quédese en la señal de Canal 13. Empleadores de Costa Rica prevén un clima de contratación levemente mejor para este último cuatrimestre del año, es decir, un 6% espera incrementar sus planillas. Así lo reveló la encuesta realizada por Manpower. Para el Banco Popular, bienestar significa que usted sienta tranquilidad. La tranquilidad de usar nuestras tarjetas con tasas bajas, cómodas cuotas, disponer de más tiempo y una amplia red para pagar, hacer compras seguras por Internet, BP tasa cero y puntos. Y porque bienestar significa tranquilidad, si compra con nuestras tarjetas participa por 30 premios de 200.000 colones para compra de víveres. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Son mis ahorros. Pues, tal vez te sirven de algo. Te traje esto. Entonces, ¿la pensaste, chavala? ¿Pensar qué? Pues lo del trabajo. No me digas que ya se te olvidó. Yo vine aquí por otra cosa y Jonathan me habló de otra cosa a mí. Me tuve que disfrazar de brujo para que la gente me respetara y me aceptara tal como soy. Los martes a las 9 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. AIA mejora el abastecimiento de agua potable en Guanacaste. Durante el 2019 inauguramos nuevos proyectos que benefician a más de 123,000 personas en la región Chorotega, en Santa Cruz y Carrillo. Para hacer frente a la variabilidad y el cambio climático, el AIA construye obras en Nicoya, Liberia, Bagaces y Cañas. Hagamos un uso responsable del agua. Con su pago puntual, aseguramos el servicio, su salud y la protección ante el COVID-19. Soluciones prácticas para reactivar el sector turismo. Descubra las herramientas y protocolos que le ayudarán a lograrlo. En la página web del INA existe un banco de recursos de todos los protocolos creados por el Instituto Costarricense de Turismo y la Cámara Nacional de Turismo. En el sitio www.ina.ac.cr encontrará 15 protocolos, así como cajas de herramientas prácticas para facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos. Esta es una alianza del INA, ICT y Canatur. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias. Vamos a ver la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar en la compra, 594 colones con 61 centavos. El precio del dólar en la venta, 601 colones con 42 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Según todas las encuestas, el desempleo es, por lejos, la principal preocupación de los costarricenses. La consultora Manpower acaba de hacer su tradicional encuesta de expectativas de empleo y vamos ahora a conocer los resultados publicados al 8 de septiembre. Para ello, invité a la gerente país de Manpower, Natalia Severiche. Buenas noches, Natalia. Bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Buenas noches, Ernesto. Muchísimas gracias por este espacio y pues por la oportunidad que nos dan desde Manpower Group para contarles un poco sobre nuestra encuesta de expectativas de empleo. Natalia, hasta ahora las encuestas difundidas
nos ofrecen un panorama muy poco alentador sobre el futuro de la economía. Usted creo que tiene datos menos pesimistas. ¿Cuáles son las perspectivas de contratación para los próximos meses que les arrojó las consultas con empresas? Claro que sí, don Ernesto. Mira, nosotros cada trimestre hacemos una encuesta de expectativa de empleo y lo que hacemos es que le preguntamos a una serie de empresas y de compañías cuáles o qué es lo que esperan en movimientos para el siguiente trimestre. En este caso estamos hablando de octubre, noviembre y diciembre, estamos hablando para el cuarto trimestre del 2020 y lo que la encuesta nos arrojó es que el 6% de estas empresas nos dicen que planean aumentar su planilla, hay un 22% que nos comenta que van a disminuir y hay un 70% que nos dicen que no va a haber cambio. De eso lo que nosotros hacemos es que tomamos el aumento menos la disminución y de ahí sale nuestra expectativa neta de empleo, que para este caso o para el cuarto trimestre es del menos 16%. Si bien tenemos una expectativa de empleo negativa, lo que nosotros queremos resaltar es que tenemos un aumento de 4 puntos porcentuales con respecto al tercer trimestre de este mismo año. Entonces ahí estamos empezando a ver una leve mejoría que se explica básicamente por esa reapertura que ha tenido la economía y donde hemos visto que empezamos a tener algunas acciones en pro pues, de que la economía se abra. La encuesta contempló consultas regionales, es decir, es una encuesta hecha en distintos países. ¿Hay datos para Costa Rica específicos? Sí, claro. Mira, la encuesta nosotros la hacemos a más de 38.000 compañías a nivel mundial. La hacemos en 43 países, en Latinoamérica la hacemos en 8 países, entre esos está Costa Rica, y efectivamente sí, la encuesta contempla, y estos datos que te estoy dando, es solamente la expectativa neta de empleo para Costa Rica, con la información de Costa Rica. Lo que nosotros hacemos también es, adicional de hacerlos en varios países, es que a los empleadores también les preguntamos por su sector económico y por la región o provincia en la que se encuentran. Entonces, sí, efectivamente este dato del menos 16% que te estoy dando es precisamente para Costa Rica. Natalia, la pandemia nos envió a muchos a teletrabajar y eso es toda una lección. Finalmente se podía y no lo estábamos haciendo. ¿Qué datos arroja la encuesta sobre el futuro del teletrabajo? ¿Hay intención de continuar más allá de la pandemia con modalidades de teletrabajo? Sí, mira, nuestra encuesta, como te comentaba ahorita, tiene pues una sola pregunta. La pregunta es si planean algún movimiento, pero efectivamente a raíz de la pandemia también nos adaptamos e hicimos algunas preguntas adicionales. Hay datos importantes y relevantes para comentarte un poco. El 28% de las empresas nos indicaron que prevén volver a los mismos niveles de contratación de 3 a 9 meses. Y adicional, una de las preguntas que nosotros hicimos desde Manpower Group era de estas nuevas modalidades y estas transformaciones que hemos visto, ¿cuáles los empleadores nos dicen que podrían continuar? Y ahí vemos que la mayoría, te hablo de más de un 50% de los encuestados, nos dice que planean continuar con horarios flexibles o reducidos, trabajar a distancia partes del tiempo y brindar algunas ofertas que nos ayuden a balancear el tema de la salud y el bienestar. Y adicional, hay una cosa muy importante y es que también los empleadores están contemplando nuevas oportunidades para aprender y para desarrollarse. Hace algunos años o hace algún tiempo estaba hablando con alguien de mi equipo y le decía que nos sentimos o que deberíamos estar afortunados de tener una pandemia en este momento donde tenemos un desarrollo tecnológico tan avanzado. Y lo que nosotros vimos en muchísimas compañías y en muchísimos de nuestros clientes fue que los procesos de transformación digital se aceleraron. Eso es lo que hemos visto con la pandemia, que muchos procesos que venían de alguna forma lentos en muchas compañías se aceleraron con la pandemia y nos permitieron movernos hacia estas nuevas modalidades de trabajo diferente que pues nos ayudan definitivamente a garantizar la continuidad de nuestros negocios. Natalia, la encuesta les arrojó datos de intención de contratación en el caso de Costa Rica por provincia. ¿En dónde hay más intención de contratar? Y también por tamaño de empresa, ¿qué tipo de empresa es la que tiene mayor intención de contratación? Ok, mira,
Las provincias que en este momento es importante anotar antes de responder a esa pregunta, que en todas pues tenemos una tendencia negativa, pero las tendencias menos negativas las encontramos en Alajuela y Guanacaste, mientras que las tendencias más negativas están en Cartago y San José, aunque es importante resaltar que Cartago sí tiene inclusive unas mejorías porcentuales con respecto al trimestre anterior. Y con respecto a al tamaño de las empresas, las microempresas son las que tienen una tendencia menos negativa que el resto. Natalia, muchísimas gracias. Un panorama complejo porque son noticias alentadoras dentro de un panorama desolador, pero se agradece la intención y el monitoreo de la evolución del empleo en el caso de la intención de contratación por parte de las empresas. Muchísimas gracias. Claro que sí. Gracias por tu tiempo. No, a ustedes, muchísimas gracias por la invitación y pues felices de poder compartir con ustedes y con toda la audiencia nuestros resultados de nuestra encuesta. Así es, muchas gracias. Natalia Severiche de la firma Manpower. Nosotros hacemos una pausa comercial y enseguida regresamos con más información. El mundo celebra este 8 de septiembre el Día del Periodista. Fecha se conmemora en honor al fallecimiento de Julius Fusik, escritor y periodista checoslovaco que fue ejecutado por los nazis en 1943. Para el BCR, su salud va primero. Evite el contacto al pagar. Utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR de forma rápida y fácil, sin contacto. Solicítelos a través de bancobcr.com y en la app BCR Móvil, completando el formulario electrónico. Por su conveniencia y seguridad, utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR. Somos el Banco de Costa Rica. Bienvenido a Global 3000. Aprender en casa en China. Cómo el Partido Comunista incentiva las clases en línea. Escuela en la selva. Cómo preparar a los orangutanes para vivir en libertad en tiempos de pandemia. Un traficante de drogas nos desvela cómo actúa la mafia nigeriana en Europa. Global 3000. Todo el mundo está relacionado. Celebre con nosotros la Santa Misa desde la Catedral Metropolitana en San José. De lunes a viernes a las 5:15 de la tarde. En 13, Costa Rica Televisión. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. Este miércoles se le celebra el Día de la Niñez Costarricense y nosotros lo vamos a hacer acá en Café Nacional. Así es, los más pequeños de la casa van a poder aprender un postre delicioso, un pie de limón arcoíris. No se lo pierda, 8 en punto de la mañana. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias. La Ruta 32 se mantiene habilitada luego del derrumbe que cayó este lunes sobre el kilómetro 34 debido a las fuertes lluvias. Además, esta tarde la Comisión Nacional de Emergencias reportó 2 deslizamientos en Desamparados. La onda tropical 36 afectará las condiciones sobre el país entre miércoles y jueves. Las fuertes lluvias del lunes se provocó un derrumbe en el Parque Braulio Carrillo, que cayó sobre la Ruta 32, ocasionando el cierre completo de la vía. Sin embargo, este martes el MOB realizó la limpieza de escombros y habilitó la carretera. En horas de la noche se nos presentó un importante deslizamiento que nos obstruyó los 2 carriles en la Ruta 32, en el kilómetro 34. En horas de la mañana ya se habilitó, se trabajó muy bien con la empresa que tiene el contrato de mantenimiento de la ruta
Y en el transcurso de la noche, igual, tarde-noche, vamos a seguir monitoreando la ruta por cualquier situación que se presente. Pero por el momento la ruta va a estar habilitada hasta nuevo aviso. La zona de convergencia intertropical se mantiene muy cerca del territorio nacional, lo cual generó fuertes precipitaciones durante la tarde de este martes. El Valle Central, la zona norte y el Pacífico Norte y Sur fueron los más afectados debido a las lluvias de esta tarde. Para este martes se esperan nuevamente episodios de lluvias, aguaceros y tormenta eléctrica concentrados tanto en periodo de la tarde como también hacia las horas de la noche. La posición de la zona de convergencia intertropical muy cercana al territorio nacional, sumado a factores locales como lo son las cálidas temperaturas matutinas y el ingreso de brisas marítimas, potenciarán dicha actividad lluviosa, la cual se concentrará en regiones del Pacífico, Valle Central, zona norte, así como en sectores montañosos del Caribe. La actividad lluviosa más fuerte se espera que se mantenga hacia regiones del Pacífico Central y Sur, centro y oeste del Valle Central, zona norte y península de Nicoya. La Comisión Nacional de Emergencia reportó 2 inundaciones, una en San Pablo de Heredia y la otra en Concepción de Alajuelita. Además atendieron 2 deslizamientos en San Miguel y Los Guido de Desamparados. Por el momento se le da seguimiento a la onda tropical número 36 que llegaría al país entre la noche del miércoles y madrugada del jueves. De acuerdo a la información que hemos recibido por parte del Instituto Meteorológico Nacional, el próximo miércoles tenemos el tránsito de la onda tropical número 36, que podría reforzar lluvias sobre el Pacífico y algunos sectores del Valle Central. La Comisión Nacional de Emergencias mantiene la alerta amarilla para el Valle Central, zona norte y Pacífico, mientras que alerta verde para el Caribe. La fuerza pública detuvo a un chofer de autobús, quien al parecer acosó sexualmente a una mujer dentro de la unidad de transporte que conducía. Este hombre se convierte en la primera persona procesada bajo la nueva ley de acoso callejero. La ley contra el acoso callejero comenzó a regir el pasado 27 de agosto, luego de ser publicada en el Diario Oficial La Gaceta. La nueva ley convirtió algunas sanciones que antes eran contravenciones en delitos penales. Esta normativa busca perseguir y sancionar a quienes cometan acoso sexual callejero. La policía detuvo a un hombre quien era el chofer de una unidad de autobús y quien al parecer al llegar a la última parada encerró a la víctima para acosarla. Según la información preliminar que hemos recabado, se da dentro de una unidad de autobús. Presuntamente el chofer de bus, al llegar a la última parada, encierra a la víctima dentro de la unidad, le muestra sus genitales, la amenaza también y ella logra salir de la unidad y encuentra unos policías que estaban en el Parque de las Garantías Sociales y pide el auxilio policial y ellos de inmediato proceden en la detención del ofensor y en la coordinación con el Ministerio Público y es pasado a tribunales de flagrancia para dar el seguimiento correspondiente de forma penal. La ley establece que el exhibicionismo o masturbación en espacios públicos, de acceso público o en un medio de transporte remunerado de personas se sanciona de 6 meses a 1 año de cárcel o 30 a 45 días multa, siempre que la conducta no constituya un delito con una pena mayor. La policía debe recibir todas las denuncias y procesarlas inmediatamente. La persona por este hecho fue llevado a la fiscalía en flagrancia. Como habíamos adelantado, nuestros oficiales estaban listos para la aplicación de la nueva ley contra el acoso callejero. Hoy se dio el primer caso tramitado por flagrancia en el primer circuito judicial de San José y estamos cumpliendo con la disposición de hacer cumplir y valer la ley y esperemos que se dé el proceso penal de forma ágil y expedita para garantizar una justicia pronta y cumplida. La persecución o acorralamiento es sancionado de 8 meses a 1 año de cárcel o 30 a 45 días multa, siempre que la conducta no constituya un delito con una pena mayor. La Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional publicaron las fechas sobre el proceso de admisión 2020-2021. Este año la aplicación de la prueba de aptitud académica se retrasará hasta finales del año producto de la pandemia. A partir de este martes, las personas interesadas en realizar el proceso de admisión a la Universidad Nacional o a la Universidad de Costa Rica podrán consultar las fechas para realizar el proceso de admisión 2020-2021. Las personas podrán consultar sobre la cita de la aplicación de estas pruebas de actitud académica en las siguientes páginas: www.ucr.edu.co
registro.ori.ucr.ac.cr o www.registro.una.ac.cr. Dicha información incluye el nombre de la persona inscrita, fecha, hora y lugar donde se realizará el examen. Este año, producto de la pandemia, este proceso de aplicación de las pruebas de actitud se atrasará hasta finales de año. Anteriormente, la aplicación de estas pruebas iniciaba en septiembre. Las clases presenciales en las universidades públicas se suspendieron desde marzo anterior debido a la pandemia. 2 de los 7 diputados que analizaron el caso de la defensora de los habitantes en una comisión especial recomendaron destituirla. El próximo jueves se anunciará la fecha en que serán públicas las conclusiones a las que llegó este órgano del Congreso. La diputada del Partido Acción Ciudadana, Nilsen Pérez, y el diputado del Partido Republicano Social Cristiano, Otto Roberto Vargas, consideran que la defensora de los habitantes, Catalina Crespo, debe ser destituida de su puesto. Así lo dieron a conocer en un informe de minoría que presentaron este lunes 7 de septiembre. Ambos formaron parte de la comisión especial que analizó las denuncias contra la defensora por supuesto conflicto de intereses y presuntos nombramientos irregulares, así como la participación de Crespo en la investigación de la UPAT. El día de ayer presenté un informe de minoría junto con mi compañero Otto Roberto Vargas sobre el expediente que se conoce en la Asamblea Legislativa de investigación a la señora defensora. Es un documento que está absolutamente fundamentado en hechos, en evidencia, en prueba y detallo con bastante profundidad los diferentes hechos que evidencian y que fundamentan nuestra conclusión y nuestra recomendación que tiene que ver con la destitución de la señora defensora. La defensora no está contribuyendo al fortalecimiento de este mecanismo tan importante para nuestra democracia y el ejercicio y promoción de nuestros derechos humanos. Por otro lado, el presidente del Congreso, Eduardo Cruikshank, anunció que el próximo jueves se dará a conocer la fecha para la discusión de los 2 informes que salieron de dicha comisión y en esa misma sesión el plenario legislativo determinará si Crespo continuará o no a cargo de la Defensoría. El próximo jueves esta presidencia estará anunciando cuándo se iniciará la discusión en el plenario. Será una discusión pública donde se le citará a la defensora de los habitantes para que ejerza el derecho de defensa que le corresponde. Y finalizada la discusión, se someterá a votación en el Pleno para decidir si la señora defensora de los habitantes permanece en el cargo o es cesada de la misma. Ese es el trámite que vamos a seguir en los próximos días. La decisión de que esta sesión sea pública se tomó a partir de un criterio emitido por el Departamento de Servicios Técnicos, en el que se indica que la discusión de estos informes debe hacerse siguiendo el procedimiento que estipula el artículo 96 bis del reglamento de la Asamblea Legislativa para el trámite de informes de las comisiones especiales de investigación. El sector turismo diseñó 15 protocolos sanitarios y la caja de herramientas correspondientes para atender a los turistas. El objetivo es facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por las autoridades de salud. Veámoslo. Las medidas de distanciamiento entre colaboradores, higiene, limpieza y desinfección, equipo de protección personal, además de actuación en casos sospechosos o confirmados de COVID-19 y responsabilidades, son solo algunas de las herramientas que ofrecen en el sitio web varias instituciones para cumplir con los protocolos sanitarios establecidos para el sector turismo y con ello reconstruir la confianza del viajero. El gerente general del Instituto Costarricense de Turismo explicó que el propósito es contribuir con la reactivación de las actividades productivas y el empleo de las personas en el sector turismo. Y gracias al trabajo conjunto con el sector privado, logramos crear y luego comenzar a actualizar al menos 16 protocolos de diferentes actividades turísticas que le permitieran al empresario poder ir preparándose para esa apertura paulatina que ha tenido el sector turístico.
Un paso adicional en la ruta correcta es la creación de este banco de recursos, producto de un trabajo conjunto entre el ICT, el INA y la Cámara Nacional de Turismo. Por su parte, el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje dijo que desde el inicio de esta emergencia nacional han trabajado con los diferentes sectores productivos en la capacitación del recurso humano para la adaptación a la nueva normalidad. Esta caja de herramientas la desarrollamos en alianza con el ICT y Canatur para ofrecerle a todas las empresas de todos los subsectores de turismo la posibilidad de tener acceso gratis tanto a los protocolos de salud como a una guía de autoevaluación para entender cuáles son las brechas que tienen para el cumplimiento de estos nuevos estándares de calidad, higiene y salud ocupacional. De esta forma ponemos al servicio de todas las empresas del sector de manera gratis el acceso en la página web del INA a esta caja de herramientas que va a mandar también una señal muy clara a los turistas locales e internacionales de que pueden disfrutar de manera segura en los establecimientos que cumplen con estos protocolos. El coordinador de la Comisión de Seguridad y Protocolos de la Cámara Nacional de Turismo, Canatur, manifestó que el turismo y el empleo han sufrido los efectos de la pandemia por varios meses. Este material está disponible de forma gratuita para todas las empresas turísticas. El mundo celebra hoy, 8 de septiembre, el Día Internacional del Periodista. La fecha se conmemora desde el año 1958, en honor al fallecimiento del periodista polaco Juliusz Fusik, un escritor y periodista checoslovaco que fue ejecutado por los nazis en 1943. Hoy en Costa Rica Noticias queremos rendir un homenaje a muchos profesionales que exponen su vida para comunicar información veraz y de primera mano. Nuestra compañera Eisel Chacón nos trae este trabajo. Buenas noches, Eisel. Buenas noches, don Ernesto, un gusto estar con usted y aprovecho la ocasión también para enviar un caluroso saludo a usted, a todos los compañeros de la redacción de Canal 13 y también de todo el país. Lamentablemente, don Ernesto, el año anterior se registró el asesinato de 49 periodistas, la mayor parte de ellos en Latinoamérica. México ocupa el primer lugar donde se han presentado estos asesinatos con 10, seguido de países como Afganistán y Siria. Veamos la siguiente información. Pasan los días y los mineros no solo no cejan en sus protestas, sino que las intensifican. Se han cansado de... Este video de Tribuna Noticias en México detalla la realidad que viven muchos comunicadores. Precisamente hoy, 8 de septiembre, el mundo celebra el Día Internacional del Periodista. Esta fecha es en honor a Juliusz Fusik, un escritor y periodista checoslovaco ejecutado por los nazis en 1943. Fusik era miembro del Comité Central del Partido Comunista en la clandestinidad, donde se encargaba de las publicaciones. En abril de 1942 fue detenido por la Gestapo, trasladado a Berlín en el verano del siguiente año y ejecutado un 8 de septiembre de 1943. Según la Federación Internacional de Periodistas, 49 de estos profesionales fueron asesinados por ejercer su profesión en el año 2019. Y América Latina es la región con más muertes. Solo en México, donde se reportan mayor cantidad de asesinatos, se habla de 10 periodistas asesinados el año pasado, seguido por Afganistán y Siria con 5. Un documental de la BBC denominado Morir por informar detalla cómo varios periodistas mexicanos han sido asesinados por los narcotraficantes y Sinaloa es una de las ciudades más peligrosas. Culiacán es una de las ciudades más violentas del país y del mundo incluso, ¿no? Sinaloa es considerada la cuna del narcotráfico en México. Aquí nacieron narcotraficantes más poderosos, líderes del narcotráfico en el país. Tú no puedes evadir como periódico si quieres contar lo que ocurre en tu tierra si no tocas el tema del narcotráfico. Nosotros siempre asumimos esto como un riesgo, el ejercicio periodístico en Sinaloa como un riesgo.
En Venezuela, el 25 de agosto pasado, la organización Periodistas Sin Fronteras le pidió a las autoridades que emprendan una investigación imparcial por el asesinato de 2 periodistas y que identifiquen lo antes posible a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes cometidos con solo unos días de diferencia. César Batiz, periodista y director del Pitazo en Venezuela, nos cuenta su experiencia como reportero en este país y cómo han sufrido las lesiones a la libertad de expresión. Según datos de Infoamérica, entre 1992 y el 2011 se registraban 15 periodistas y otros comunicadores visuales como asesinados o desaparecidos. En Venezuela se ha convertido ya como una práctica común del oficialismo, del gobierno, el aplicar la censura a través del bloqueo de las páginas web. El Pitazo ha sufrido el bloqueo de 4 dominios desde septiembre del 2017 hasta mayo del 2019. El pasado 9 de agosto, la Deutsche Welle publicó un informe denominado Amenazas de ejecución y asedio a periodistas agrava la situación de prensa en Nicaragua, que señala como datos del Foro Independiente de este país agresión contra al menos 2.000 periodistas desde abril del 2018. Isabel Sánchez, periodista de la Agencia Internacional de Noticias AFP, vivió de cerca el inicio de la crisis política en este país y además ha tenido experiencia en muchos países que también han estado en crisis. Ejercer en condiciones fuertes de inseguridad, cubriendo las pandillas en Centroamérica o el narcotráfico en México, las protestas en Venezuela también, en un país sumamente donde hay mucha inseguridad desde el punto de vista de la violencia criminal, o más recientemente en las protestas en Nicaragua de 2018, cuando eran reprimidas a punta de bala. Había mucha persecución, mucho asedio y lo sigue habiendo. Wendy Castillo es una periodista salvadoreña y ahora que labora como reportera en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, asegura que le sorprende mucho el tema del racismo y las manifestaciones de las últimas semanas. Día a día los periodistas enfrentamos diferentes retos y actualmente se viven instantes de verdadera tensión por el tema racial y nosotros los comunicadores corremos el riesgo de quedar en medio de un choque entre manifestantes y policías. Y nuestra obligación, nuestra responsabilidad es informar a las personas de lo que está sucediendo, pero también cuidar de nuestra seguridad. Yo no puedo creer cómo en pleno siglo XXI, en el año 2020, aún se ven este tipo de actos tan desagradables de personas que atacan a otras simplemente por no tener el mismo color de piel. Panamá, muy cercano a Costa Rica, vive una crisis económica a raíz de la pandemia y los periodistas del país vecino han tenido que enfrentar altos índices de desempleo. Esto ha ocurrido debido a esta incursión que se ha venido registrando de ejercer el periodismo a través de las redes sociales, un periodismo que está cargado muchas veces de noticias falsas, de desinformación, y es por ello que como periodistas que hemos trabajado en medios tradicionales o que estamos queriendo incursionar en medios novedosos como las redes sociales, nosotros no debemos bajar la guardia en mantener los altos estándares de calidad. En Costa Rica, los nombres de Parmenio Medina e Ivania Mora nunca serán olvidados, pues pasaron a la historia por ser callados a manos de terceros mediante atentados. El atentado de La Penca también será recordado, y principalmente por quienes sobrevivieron, como el experimentado periodista Edgar Fonseca, quien actualmente dirige su propio medio digital, puroperiodismo.com. A él es común verlo en las conferencias de prensa del COVID-19 y destaca por innovar en la era digital del periodismo. El periodismo de los grandes valores se mantiene incólume. El periodismo de la certeza, de la precisión, del balance, de la rigurosidad, no cambia. Lo que ha cambiado es la tecnología. Pero cuando no había computadoras, cuando no había internet, cuando no había WhatsApp, cuando no había Twitter, cuando no había celulares, el periodismo libró batallas históricas por la humanidad y en este país en especial por el desarrollo de nuestra institucionalidad.
Alejandro Arley es un experimentado reportero. Actualmente labora en Radio Colombia. Viajó al Mundial de Rusia, cubrió el terremoto de Cinchona, así como infinidad de emergencias por inundaciones y todo tipo de sucesos. Entre esos, manifestaciones. Precisamente hace pocas semanas fue abuchado y expulsado por un grupo de manifestantes frente a Casa Presidencial. De grupos que estaban pidiendo mayor apertura, menos restricciones durante esta pandemia que estamos viviendo. En algún punto la protesta se tornó agresiva, empezaron a sacudir una grúa de la policía de tránsito, a exigir que la retiraran del camino para meter vehículos que ellos traían en la caravana. La situación se puso más tensa, hubo ya un enfrentamiento con la policía verbal, con empujones, con gritos, con reproches. Yo en algún momento expresé que la situación había cambiado a como estaba inicialmente, dije que había una aglomeración, que eso también fue evidente, que ya había algunas personas que estaban con una conducta más agresiva, y eso bastó para que alguien que estaba escuchando lo que yo transmitía se molestara muchísimo. Danilo Chávez es otro colega que, pese a su larga trayectoria en radio, en medio de la pandemia emprendió su medio digital La Reacción. El año 2020 también ha sido nefasto para nuestra actividad. Redacciones disminuidas, decenas de colegas despedidos y aquellos que siguen trabajando salen a hacer sus distintas coberturas con el temor de llevar o de traer el molesto COVID-19. Como si eso fuera poco, la sociedad nos critica con mayor severidad, inclusive que antes, como si fuéramos cómplices de la propia propagación del COVID-19. El periodismo regional también da un gran aporte a las comunidades. Carmen Picado, quien también aparece con frecuencia en medios nacionales brindando reportes sobre su cantón natal, Pérez Celedón, nos cuenta cómo es ser periodista en medio local y en medio de la crisis económica por la pandemia. Donde la situación económica también ha afectado sin lugar a dudas a los diferentes medios de comunicación internacional, nacionales, regionales y locales. Y es que sin duda también tenemos un gran reto como profesionales para informar a la población todo lo que requiere necesario para entender este tema del COVID-19. Sin lugar a dudas, en este 2020 hemos tenido como profesionales un gran reto que hemos asumido también a través de las diferentes plataformas y a través de los diferentes medios de comunicación. Son muchísimas las circunstancias que nos rodea. Costa Rica es uno de los países más reconocidos por el respeto a su libertad de expresión. Sin embargo, en el 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos cerró el caso Mauricio Herrera Ulloa versus Costa Rica, tras ser condenado por difamación. De forma más reciente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió para estudio una demanda contra el Estado de Costa Rica por la alegada impunidad en el homicidio de la niña Yosebet Retana Rojas, ocurrido hace 15 años en Ticarí de Horquetas, en Sarapiquí. El caso fue presentado por los abogados y periodistas costarricenses Ronald Moya Chacón y David Delgado Cabana el 11 de febrero de este año. En él se relata que la niña fue asesinada el 15 de septiembre del 2005 a la edad de 8 años. Un momento muy complejo para la prensa, para comunicar, para hacer periodismo. Se suman a los tradicionales presiones, a las tradicionales presiones del poder, se suma una coyuntura económica que ha estrujado los modelos de vida de los medios de comunicación. Hay un tema de fuerte desempleo también en el gremio, así que un enorme, ¿verdad?, abrazo, cariño, solidaridad con todos los colegas. Así es, don Ernesto. Aprovecho el espacio también para agradecerle a todos los colegas que nos brindaron su colaboración para lograr este reportaje que acabamos de ver, y también le agradezco a mi compañero Julio Sánchez por la edición del mismo. Que tengan muy buenas noches y por supuesto un feliz día del periodista a todos. Así es, muchas gracias. A las 7 de la noche llegamos por hoy. Vamos a hacer un nuevo corte y enseguida venimos a despedirnos. Hola, soy Juan, un trabajador que se esfuerza por su familia, y ahora que permanecemos en casa debemos ahorrar. Yo tuve que retirar mi fondo de capitalización laboral, pero estoy siendo muy cuidadoso al administrarlo. El FCL es un auxilio de cesantía en caso de desempleo, suspensión del contrato o reducción de la jornada. Retírelo sin salir de casa en www.bancopopular.fi.cr o llamando al 4052-8720 y 4101-5910. Popular Pensiones, el asesor de su futuro.
María Pérez. Soy de Costa Rica, me vine persiguiendo el gran sueño americano y lo conseguí con todo y honores. ¡Chaparrita, que van a invadir tu país! No pueden invadir a mi país de esa manera. Yunque, atrápalos. María Pérez versus los superhéroes. Todos los lunes en Café Nacional. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Estudia carreras cortas con respaldo estatal en el CUC. Te ofrecemos 7 diplomados para universitarios, además de programas técnicos y cursos libres. Matrícula abierta. Elegí CUC. Actualmente, los porcentajes desproporcionados de seres vivos que habitan en estos ecosistemas se encuentran en mayor parte del mundo, al punto del colapso. El 96% de las especies de mamíferos del planeta son los humanos con sus animales de granja y sus mascotas. Solo el 4% son animales silvestres. El 40% de la Tierra ha sido transformada por el uso del hombre. De seguir así, el planeta podría subsistir. Este domingo 12:30 mediodía, por 13, Costa Rica Televisión. A las 8 de la noche con 1 minuto llegamos por hoy al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Muchas gracias por haberse informado con la señal de Canal 13. En unos minutos voy a entrevistar al abogado penalista Eva Lacuña. Vamos a conversar sobre la investigación y las técnicas forenses que se utilizan para investigar crímenes y homicidios. ¿Existen realmente las unidades de CSI? No se vaya, en 1 minuto regresamos con esta entrevista y más información. Tu negocio de pequeño no tiene nada. Ahí no vemos una pequeña empresa, vemos un gran esfuerzo